A veces, un simple momento de descuido puede cambiar el rumbo de una vida. Una joven secretaria había regresado a la oficina para recoger las llaves de su apartamento, que se había dejado en el cajón de su escritorio. Pero lo que vio a través de la estrecha rendija de la puerta del despacho del director la dejó paralizada. Queridos amigos del canal, Historias Reales, mientras os sumergís en esta historia, una historia de decisiones, traición y fuerza interior, compartid con nosotros en los comentarios desde dónde nos estáis viendo. ¿Son las soleadas calles de Krasnodar o los paisajes nevados de Murmansk, las bulliciosas avenidas de Nueva York o el tranquilo encanto de Tallin? Cada mensaje que incluye el nombre de vuestra ciudad abre una ventana a vuestro mundo y nos recuerda cómo las historias pueden unir a las personas a través de las distancias y las fronteras. Los delgados dedos de Kira Borisova bailaban sobre el teclado. Fuera del rascacielos de Eco Invest, Moscú se extendía ante ella como un vasto monolito gris, imponente e indiferente, como una antigua fortaleza de piedra. No se parecía en nada a la tranquila Seversk, la ciudad que había dejado atrás en busca de una vida mejor. 6 meses. Ese pensamiento cruzó por su mente cuando sus ojos se posaron en el calendario. Habían pasado exactamente 6 meses desde que había llegado a la capital con una licenciatura con honores en finanzas y una maleta llena de esperanza. Pero la ciudad la había recibido como recibe a la mayoría de los forasteros, con una fría indiferencia y puertas que se cerraban de golpe en su cara. Sin experiencia laboral, lo siento. Esa frase había resonado en docenas de oficinas. Al final, su título en finanzas solo le había servido para calcular cuánto tiempo más podría pagar el alquiler de su pequeña habitación en un piso compartido a las afueras de la ciudad, donde las sirenas aullaban y los trenes rugían durante toda la noche. La migraña que se había convertido en su compañera inseparable volvió a perforarle la sien como una aguja afilada. Tragó el nudo amargo que tenía en la garganta y envió el último correo electrónico del día, justo antes de prepararse para el ritual matutino del café. «Deberías ir al médico», le decía a menudo Elena, de marketing, al ver a Kira pálida y temblorosa. «Esas migrañas te van a matar». Pero ir al médico le costaba un dinero que no tenía, y darse de baja por enfermedad significaba perder el trabajo por el que tanto había luchado. Las duras matemáticas de la supervivencia en la capital no perdonaban a nadie. Todas las mañanas seguían el mismo guión: 5 cafés diferentes para 5 altos directivos. Negro, sin azúcar, para Igor Valentinovich, el director financiero. Con leche, para Valentina Sergeyevna, de contabilidad. Con canela, para el jefe de seguridad. Con espuma de leche, para el director jurídico. Un americano con 2 terrones de azúcar moreno, para el director de marketing. Kira lo recordaba todo, desde la disposición de las carpetas del archivo hasta los cumpleaños de los jefes de departamento. Se había convertido en un engranaje invisible de la maquinaria de la oficina. Una pieza aparentemente insignificante, sin la cual todo empezaba a chirriar. En una ciudad donde nadie sabía su nombre, Kira estaba sentando silenciosamente las bases de su futuro. Absorbía los conocimientos como la tierra seca absorbe la lluvia con avidez hasta la última gota, mientras archivaba otro expediente. Estudiaba la estructura del flujo de caja de la empresa, mientras revisaba documentos, memorizaba los puntos clave de las negociaciones, mientras programaba reuniones y captaba fragmentos de conversaciones, mientras servía café, y los reunía para formar una imagen coherente del negocio. Sus ojos observaban y su memoria registraba lo que otros no notaban. La paciencia también es una forma de capital, solía decirle su madre mientras le enseñaba a bordar. Esa frase se convirtió en su mantra en Moscú, una ciudad donde cada día era una batalla. Kira, no te habrás olvidado de preparar la sala de conferencias para la reunión de mañana, ¿verdad? La voz de Elena interrumpió sus pensamientos. Todo está listo, respondió Kira, aunque en realidad había planeado terminar los preparativos más tarde, quedándose hasta tarde. Perfecto, dijo Elena, sentándose en el borde del escritorio de Kira, con su caro perfume impregnando el aire. Dmitri Olegovich Nekrasov llega mañana,
La reunión de la junta directiva va a ser intensa. Kira asintió, tratando de ocultar su repentino malestar. Dmitry Nekrasov no era solo un rico inversor a sus ojos. Era algo más. Un símbolo de cómo la riqueza y el poder podían utilizarse para el bien. El departamento de marketing es un caos, continuó Elena en voz baja. Dicen que no está contento con los resultados del proyecto medioambiental. Y ya sabes que esa iniciativa es su pasión personal. Sí, lo he leído. Respondió Kira en voz baja. Leído. Era quedarse corto. Había revisado todas las fuentes disponibles para saberlo todo sobre Nekrasov, cómo había creado un fondo de ayuda para las regiones afectadas por desastres medioambientales, cómo había invertido millones en instalaciones de tratamiento de aguas, cómo se había enfrentado a las empresas que contaminaban el aire y los ríos. Gente como él, pensaba ella, podría haber salvado su ciudad natal, donde un río que antes era cristalino se había convertido en un arroyo tóxico gracias a una planta química, y donde aún vivía su madre. Pero Kira había enterrado ese dolor en lo más profundo de su ser y lo había transformado en combustible para sus ambiciones. Es muy guapo, rió Elena. Pero se rumorea que es indiferente con las mujeres. Solo le importan los negocios, no tiene tiempo para nada más. El trabajo es lo primero, murmuró Kira sin pensar. Venga ya, dijo Elena con cara de sorpresa. Pareces mi abuela. La vida se nos pasa mientras estamos sentadas en esta oficina. Kira se encogió de hombros. No tenía sentido explicarle a Elena, con sus bolsos de diseño y sus padres que le habían comprado un apartamento en el centro de la ciudad, que sus mundos nunca se habían cruzado. Cuando todos se habían ido a casa, Kira se quedó sola en la oficina, ahora vacía. La reunión del día siguiente no era solo otra tarea más en la agenda. Era su oportunidad de demostrar su valía. Sacó las carpetas y comenzó a preparar metódicamente los materiales para la reunión, informes anuales, datos de rendimiento trimestrales, una presentación sobre el proyecto medioambiental y previsiones financieras. Estudió las cifras con la misma meticulosidad que antes reservaba para los exámenes universitarios. Fuera de las ventanas de la oficina, las luces de la noche moscovita comenzaron a parpadear. La ciudad que la había rechazado durante el día ahora parecía casi acogedora por la noche. Una constelación brillante de posibilidades. En algún lugar entre esas luces estaba su propia estrella. Solo tenía que alcanzarla. Kira cerró la última carpeta y miró lentamente a su alrededor. Mañana, la sala de conferencias se llenaría con las voces de los poderosos, que decidirían el destino de proyectos y personas por igual. Ella estaría entre ellos, no como una igual, sino como una observadora. Por ahora, solo una observadora. Mientras se preparaba para marcharse, se vio reflejada en la puerta de cristal, ojos cansados, un moño apretado, un traje de oficina barato. Nada en su apariencia delataba la ambición, la inteligencia o la tranquila determinación que ardía en su interior. Y esa era su ventaja. En un mundo que te ignora, eres libre de ver lo que los demás no ven. Bueno, Dmitry Olegovich, pensó Kira mientras apagaba las luces de la recepción. Veamos si los rumores sobre ti son ciertos. La migraña le atravesó la sien una vez más, pero esta vez era casi un dolor bienvenido. El dolor de la anticipación. La clínica local recibió a Kira con el olor acre de los antisépticos y el murmullo amortiguado de las colas de espera. Las paredes de color verde pálido le recordaban a los hospitales de su infancia, donde su madre solía llevarla para que le pusieran inyecciones para la bronquitis. La cola para ver al neurólogo se alargaba durante 2 horas. La migraña es el precio de la ambición, pensó Kira, masajeándose las sienes con lentos círculos. El dolor de cabeza se había convertido en su sombra. Una compañera implacable desde el día en que entró por primera vez en las oficinas de EcoInvest. Una mujer frente a ella, que acunaba a un niño, le contaba a su vecina que su marido se había ido a trabajar y nunca había regresado. Kira escuchaba distraídamente, con la mente en su propia madre, igual de cansada, con la misma preocupación constante en los ojos. Una madre que había creído que la educación era el único billete para una vida mejor. Borisova, pase al médico.
dijo una voz ronca. La doctora, una mujer de cabello canoso, ojos cansados y arrugas como lechos de ríos secos, examinó a Kira con la profesionalidad distante de alguien que ha visto demasiado. Migraña clásica con aura, inducida por el estrés, falta de sueño, exceso de trabajo. El diagnóstico sonó como una sentencia. Necesito algo rápido, dijo Kira. Tengo una reunión importante mañana. La doctora la miró con una simpatía inesperada. Querida, lo que necesitas no son pastillas. Necesitas vacaciones, dormir de verdad y comer bien. No esas dietas de moda que sigues. Pero Kira salió de la consulta con una receta para un medicamento que apenas entraba en su modesto presupuesto y la creciente sensación de que la vida se le escapaba entre los dedos como la arena de un reloj de arena viejo. En la farmacia, se horrorizó al darse cuenta de que se había dejado las llaves del apartamento en el cajón de su escritorio. Un pequeño objeto metálico, insignificante, hasta el momento en que te ves obligado a pasar una noche sin él. El crepúsculo se cernía sobre la ciudad como un grueso manto gris cuando Kira regresó al edificio Eco Invest. El viento de noviembre perseguía las hojas amarillas por la calle como si fueran niños perdidos. El guardia de seguridad de la entrada, Mikalich, como todos lo llamaban, la saludó con un cálido gesto de cabeza. ¿Trabajando hasta tarde otra vez, Kirochka?, le preguntó mientras anotaba su tarjeta en el registro. He olvidado las llaves, respondió ella con una sonrisa, extrañamente reconfortada por el hecho de que al menos una persona en ese enorme edificio sabía su nombre. Tus jefes también siguen aquí, añadió con un guiño. Están en la sala de conferencias. Parece que se están preparando para la reunión. A Kira se le aceleró el corazón. Si hubiera sabido que el edificio no estaba vacío, habría esperado hasta la mañana siguiente bajo la lluvia. Pero ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. El ascensor subió en silencio hasta la 8ª planta. Los pasillos estaban en penumbra. Las luces con sensor de movimiento solo se encendían cuando ella se movía, y sus pasos resonaban como susurros en un castillo antiguo. Al llegar a la zona de recepción, se deslizó silenciosamente hasta su escritorio. El cajón superior se abrió con un chirrido. Sus llaves estaban exactamente donde las había dejado, junto a la memoria USB que contenía copias de seguridad de documentos importantes. Y entonces, risas, una voz masculina grave y otra femenina aguda, entrelazadas como cuerdas musicales. El sonido provenía de la sala de conferencias al final del pasillo. Un dúo de voces, una grave y masculina, la otra aguda y femenina. La curiosidad, como siempre, era enemiga de la precaución. Sin embargo, en lugar de apresurarse hacia la salida, Kira siguió el sonido. Había algo extrañamente inapropiado, casi indecente, en esas risas que resonaban en el edificio de oficinas casi vacío. La puerta de la sala de conferencias estaba entreabierta y un hilo de luz se filtraba por el pasillo alfombrado. Kira se acercó tan silenciosamente que incluso su propia respiración le pareció demasiado ruidosa. Al asomarse por el estrecho hueco, se encontró con una escena que podría haber sido sacada de una serie policíaca de bajo presupuesto. Igor Valentinovich, el director financiero de 52 años, normalmente tan sereno y austero, estaba sentado en un sofá con los botones superiores de la camisa desabrochados. Reclinada sobre su regazo estaba Valentina Sergeevna, la jefa de contabilidad. Una mujer famosa por su voluntad de hierro y su profesionalidad glacial. Pero nada de eso quedaba. Tenía el pelo revuelto. La blusa se le había deslizado de un hombro y sostenía una copa de champán en una mano. Kira retrocedió con el rostro enrojecido por el calor. No debería haber visto eso. Y sin embargo, algo, tal vez el mismo instinto que siempre la había ayudado a sobrevivir, la impulsó a quedarse y escuchar. Por nosotros, querida, dijo Igor Valentinovich, levantando su copa. Por nuestro brillante plan y por los idealistas crédulos como Nekrasov, que nos siguen enriqueciendo. La risa de Valentina resonó en la sala como un collar de perlas sueltas. Pobre Dmitri Olegavich. ¿De verdad cree que su dinero salvará algunos pantanos y ríos? Se burló. Kira se quedó paralizada, sin atreverse a moverse.
Cada palabra que llegaba a sus oídos golpeaba como un martillo contra sus frágiles esperanzas. Afortunadamente, su hermana embarazada es aún más ingenua, continuó Valentina. Fue un juego de niños envolverla alrededor de nuestros dedos. Ella realmente cree que estamos enamorados para toda la vida. A veces me siento mal por la forma en que me mira cada mañana con esa devoción de cachorro. Igor acarició la rodilla de Valentina con una sonrisa depredadora. Marinochka está profundamente convencida de mi amistad con su hermano y de mi promesa de supervisar personalmente cada céntimo del presupuesto del proyecto medioambiental. Ni siquiera sospecha que esos céntimos ya están contados y nos esperan en Brasil, se rió Valentina. Kira sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Se apoyó contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de oír. Un pensamiento resonaba en su mente. Están malversando fondos del proyecto. Están robando dinero que podría salvar lugares como mi ciudad natal. Todos los informes están listos. La voz de Igor se volvió formal a pesar de la intimidad de la situación. Por supuesto, 2 copias, una para la junta directiva y otra para el estado real de las cosas, como siempre. Y los documentos están en la caja fuerte de tu oficina. Pasaportes con nuevos nombres, billetes, todo está listo. Kira oía cómo le latía la sangre en las sienes, ahogando incluso el sonido de su respiración. La migraña que había remitido tras tomar la pastilla volvió con más fuerza. ¿Cuándo nos guiará nuestro amigo de seguridad por la puerta trasera?, preguntó Valentina, besando a Igor en el cuello. El viernes, después de la reunión, cuando todos estén ocupados analizando las brillantes cifras trimestrales, respondió él con una risa ronca. Para cuando se den cuenta de lo que ha pasado, ya estaremos lejos. Y si alguien se da cuenta antes, ¿quiénes son esos empleados demasiado asustados de perder sus míseros salarios o secretarias que pierden horas de trabajo buscando pretendientes? Nadie mira más allá de sus narices. Las rodillas de Kira comenzaron a temblar. Una presión invisible le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. Tenía que marcharse inmediatamente, pero sentía las piernas como clavadas al suelo. «Has borrado todos los rastros del sistema, ¿verdad?», preguntó Valentina de repente con voz llena de preocupación. «Hasta el último dígito». «Pero por si acaso», respondió Igor, enderezándose la camisa. «Iré a revisar mi oficina, ya me conoces, soy perfeccionista». La palabra perfeccionista devolvió a Kira a la realidad. En unos segundos, Igor Valerievich saldría al pasillo y la descubriría. Actuando más por instinto que por razón, retrocedió hasta la sombra detrás de una columna decorativa. Su corazón latía tan fuerte que parecía que sus latidos resonaban por todo el edificio. Igor pasó junto a ella sin darse cuenta, seguro de sí mismo, con un cigarrillo en la boca, satisfecho consigo mismo y con sus planes. Cuando sus pasos se desvanecieron en dirección a su despacho privado, Kira exhaló en silencio. Con el pulso aún acelerado, Kira se obligó a moverse con las piernas pesadas por el miedo y se dirigió con gran esfuerzo hacia el ascensor. Casi echó a correr, olvidándolo todo. Incluso la receta de la medicación que se le había caído del bolso en algún lugar entre la sala de conferencias y el ascensor. Solo cuando salió al frío y a la llovizna de noviembre, se permitió respirar hondo, inhalando el aire saturado del olor a asfalto mojado y gases de escape. Un aroma que ahora le parecía más dulce que el mejor perfume. Mikhailich, dormitando en su puesto, no se dio cuenta de que ella se había escabullido del edificio. Una figura pálida con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Después de coger un taxi, Kira le dio la dirección de su pequeño apartamento. Contempló las luces de la ciudad que pasaban rápidamente y sintió un cambio en su interior, algo que se transformaba como una oruga que se convierte en mariposa. Lo que había oído hoy había alterado irrevocablemente su mundo. Había abierto de par en par la puerta a la fea verdad sobre las personas para las que preparaba el café cada mañana. Personas que ejercían su poder no para crear, sino para destruir. La imagen de su madre. Una enfermera que había muerto de cáncer causado por los residuos químicos de una fábrica, apareció ante sus ojos. Si tan solo, en aquel entonces, una persona hubiera podido detener los crímenes negligentes de la empresa,
si alguien hubiera alzado la voz. Pero ahora se encontraba en una encrucijada, y la decisión que debía tomar podía costarle no solo su trabajo, sino posiblemente su vida. El taxi se detuvo frente al destartalado edificio de 5 pisos. Kira pagó con el último dinero que le quedaba y se miró en el escaparate de la tienda de enfrente. Era la misma secretaria callada, tan discreta como un ratón. Pero ahora había un fuego en sus ojos que antes no estaba allí. ¿Qué debo hacer? La pregunta resonaba en sus sienes. Latía al ritmo de su migraña mientras subía las escaleras, habiéndose olvidado del ascensor. Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. La noche envolvía a Kira como una manta gruesa. Pero el sueño no llegaba. Fuera de su pequeño apartamento, Moscú nunca dormía realmente. Latía con las luces, respiraba con el ruido del tráfico. Vivía una vida ajena a la suya. Kira se sentó envuelta en una vieja manta. Lo único que le quedaba de su vida pasada, aparte de los recuerdos. Estos recuerdos, como invitados indeseados, invadieron su mente esa noche, trayendo consigo los olores y los sonidos que había intentado olvidar con tanto esfuerzo. El olor del río Severka, antaño prístino, con aguas cristalinas que rebosaban de cangrejos. Los cangrejos no viven en aguas sucias, solía decir su padre cuando llevaba a la pequeña Kira a pescar. Pero entonces llegaron ellos, gente con trajes caros y maletines llenos de promesas. La planta química traería prosperidad a su pueblo moribundo, puestos de trabajo, impuestos, infraestructuras. Un nuevo puente sobre el río. Construyeron el puente, pero entonces el río comenzó a morir. Kira abrió su ordenador portátil y la luz azulada de la pantalla reveló su rostro demacrado en la oscuridad. Ante sus ojos apareció una vez más la sala del hospital del distrito. Paredes descoloridas, camas chirriantes y ese horrible e inconfundible olor a muerte lenta. Allí, su madre se había ido consumiendo día a día, devorada por un cáncer que los médicos locales ni siquiera habían podido diagnosticar correctamente. «Hay demasiados casos», dijo el doctor Sarkisian, el único oncólogo de la zona. Demasiados casos similares para que sea una coincidencia. Su investigación reveló una conexión aterradora. Los niveles de metales pesados en el agua superaban con creces los límites seguros. Las aguas residuales de la fábrica, que deberían haber pasado por un sistema de purificación, se vertían directamente al Severka. El doctor Sarkisian se jubiló repentinamente y la investigación fue desestimada por defectos metodológicos, mientras la gente seguía muriendo. La madre de Kira aguantó más que los demás. Sus manos, que antes eran las manos fuertes de una enfermera acostumbradas al trabajo duro, se volvieron tan translúcidas como el papel de arroz, pero sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros penetrantes, capaces de ver a través de las personas. «Prométeme, Kira», le susurró una semana antes de morir, «que si alguna vez te encuentras entre esas personas, las que tienen el poder de cambiar las cosas, no te quedes callada. El silencio es complicidad». Kira se frotó las sienes, sintiendo cómo la migraña traicionera volvía a hacer acto de presencia. Las pastillas que había comprado recientemente yacían intactas sobre la mesa. Temía que el sueño le robara la determinación que empezaba a formarse en su mente. Kira abrió el editor de texto y comenzó a anotar metódicamente sus opciones, tal y como le había enseñado su primer profesor de análisis financiero. Siempre hay que escribir las opciones y evaluar los riesgos, ya que las emociones son malas consejeras a la hora de tomar decisiones. Opción 1. Guardar silencio. Pros: conservar el trabajo, mantener un techo sobre mi cabeza y tener la oportunidad de avanzar en mi carrera algún día. Contras: ser cómplice de un delito, romper la promesa que le hice a mi madre, nuevos desastres medioambientales y noches de insomnio para el resto de mi vida. Opción 2. Denunciar el fraude. Pros: tener la conciencia tranquila, la posibilidad de evitar un desastre. Contras: perder mi trabajo, que nadie me creyera, mi palabra como secretaria contra la del director financiero, y una posible venganza. Opción 3. Encontrar pruebas. Ventajas: más posibilidades de que me crean, una oportunidad de defenderme. Inconvenientes: un riesgo enorme. Si me descubren, me acusarán de espionaje industrial. ¿Cómo puedo encontrar las pruebas? Kira dejó de escribir y abrió el navegador.
Sus dedos teclearon automáticamente el nombre Dmitry Olegovich Nekrasov. El motor de búsqueda arrojó miles de resultados. Empezó a examinarlos metódicamente y guardó la información importante en un archivo aparte. Dmitry Nekrasov no era solo un rico inversor interesado en la ecología. Su historia era muy similar a la de Kira, solo que con un final diferente. Un artículo de la revista de negocios Capital contaba la tragedia que había marcado su filosofía de vida. Su primo, un talentoso biólogo, había estado estudiando la flora y la fauna del sur de los Urales. Fue el primero en dar la voz de alarma sobre la muerte masiva de peces en los lagos locales y se enfrentó a la feroz oposición de la planta metalúrgica local. Cuando el hermano de Nekrasov murió en un accidente de coche, Dmitry, que entonces aún era un aspirante a empresario, juró continuar el trabajo de su primo. Fundó un fondo medioambiental, contrató a los mejores científicos y abogados y consiguió cerrar la planta responsable de la contaminación. Desde entonces, su nombre se había convertido en sinónimo de responsabilidad medioambiental corporativa. Su fundación había llevado a cabo docenas de proyectos exitosos destinados a restaurar hábitats naturales, y sus abogados habían ganado numerosos casos contra empresas contaminantes. Él lo entenderá, pensó Kira, mientras contemplaba la fotografía de Nekrasov con su hermana Marina en una gala benéfica. Marina estaba junto a su hermano, una mujer frágil con una sonrisa amable y un vientre notablemente redondeado, la misma Marina de la que Igor y Valentina se habían burlado, la misma cuya confianza habían traicionado tan brutalmente. Recordando la conversación sobre el experto en seguridad, Kira decidió verificar sus sospechas. Abrió la página web oficial de EcoInvest y encontró la página de la Dirección del Servicio de Seguridad. La foto de Sergei Arkadievich Voronin, jefe del departamento, mostraba la misma expresión estoica que tenía todos los días cuando revisaba las bolsas de los empleados en la entrada. Tras unos minutos de búsqueda en las redes sociales, lo encontró una foto de hacía 5 años en la que aparecían Igor Valentinovich y Sergei Arkadievich pescando, mostrando con orgullo una gran captura y una caja de cerveza entre ellos. A juzgar por sus posturas relajadas y sus sonrisas idénticas, parecían viejos amigos. Kira cerró el portátil y se acercó a la ventana. La parte más oscura de la noche, justo antes del amanecer, la rodeaba. La ciudad que se extendía a sus pies parecía irreal, como el escenario de una película sobre una vida que nunca sería la suya. Recordó la oficina de Igor Valentinovich, donde a veces iba a regar las plantas cuando él estaba de viaje. Recordó la enorme estantería que, según una conversación que había oído por casualidad, ocultaba documentos comprometedores. Recordó el movimiento de los dedos de Igor cuando introducía la combinación en el pequeño compartimento secreto de la estantería, sin saber que su secretaria tenía una memoria fotográfica excepcional. La decisión fue repentina, como suelen ser las decisiones de tal calibre. El amanecer en su ciudad natal no llegó gradualmente, sino que surgió en un instante, inundando todo a su alrededor con una luz clara e implacable. Encontraría las pruebas. Se las entregaría a Nekrasov. No permitiría que se repitiera la tragedia que se llevó a su madre y destrozó su ciudad. A Kira le temblaban las manos mientras marcaba el número de emergencia en su teléfono. Mañana tenía que llegar a la oficina antes que nadie, sin que nadie la viera. La idea de lo que estaba a punto de hacer le provocó un escalofrío de miedo. Pero bajo ese miedo había algo más. Una determinación férrea que, al parecer, siempre había estado dentro de ella, esperando el momento adecuado para salir a la luz. El silencio es complicidad. Resonaban en su mente las palabras de su madre. Kira se acostó, pero no cerró los ojos. Miró fijamente al techo, donde se reflejaban las luces de la ciudad y sintió en su interior el nacimiento de un nuevo yo, no una mera testigo accidental, sino una participante activa en una lucha que había comenzado mucho antes de su nacimiento y que continuaría mucho después de su muerte. Era una batalla entre los que crean y los que destruyen, entre la verdad y la mentira, entre el silencio y la voz que, por muy baja que sea,
Tiene el poder de cambiar el mundo. Las primeras luces del alba apenas tocaban las cimas de los rascacielos de Moscú cuando Kira salió de la estación de metro Belorruskaya. La ciudad somnolienta, envuelta en una niebla translúcida, parecía casi vulnerable a esa hora extraña, ni de día ni de noche, sino algo indefinido entre ambos, muy parecido a la propia Kira. No era una secretaria impotente, ni una heroína intrépida, sino algo más. A la entrada del edificio Ecoinvest, el guardia ya estaba de servicio. No era Mikhalich, sino su sustituto, un anciano con el rostro parecido a una manzana asada. «Hoy has llegado temprano, Kira», dijo con un gesto amistoso, marcando su pase en el registro. «¿Preparándote para la reunión?» «Sí, Petrovich», respondió ella con la sinceridad que pudo reunir. En ese momento era la única capaz de llevar las cosas a cabo. Quería que todo saliera a la perfección. Por extraño que pareciera, no era una mentira. No sería ideal que el delito saliera a la luz antes de que pudiera causar un daño irreparable. El ascensor subió hasta la 8ª planta. El pasillo estaba vacío, salvo por el conserje, que limpiaba el suelo al fondo, tarareando algo en un idioma que parecía moldavo o rumano. Kira esperó a que la mujer desapareciera tras la esquina y se dirigió en silencio a la oficina del director financiero. La puerta de cristal con la placa que decía Igor Valentinovich Sokolov, director financiero, estaba cerrada con llave. Pero ella tenía una llave maestra, uno de los privilegios de ser secretaria. A menudo venía aquí a regar las plantas, ventilar las habitaciones o preparar documentos para firmar. Nadie se sorprendería de verla aquí. Le temblaban las manos al introducir la llave en la cerradura, y el zumbido en sus oídos era fruto del miedo o de la expectación. La cerradura se abrió y Kira entró, cerrando la puerta tras de sí en silencio. La oficina de Igor Valentinovich resumaba lujo, pesadas cortinas de terciopelo, muebles antiguos, una colección de bolígrafos caros sobre el escritorio. En las estanterías había volúmenes encuadernados en cuero que Kira conocía bien, ninguno de los cuales había sido abierto jamás. Igor no solo evitaba leer, sino que se enorgullecía de ello, al igual que algunos hombres se enorgullecen de su inquebrantable lealtad al deporte o a la caza. El compartimento secreto estaba oculto en la parte inferior de la enorme estantería. Desde fuera, parecía un simple panel decorativo con intrincados grabados. Kira se acercó a la estantería, se arrodilló y buscó a tientas el botón oculto que activaba el teclado digital. Los números que había visto en el movimiento de los dedos de Igor, ¿qué significaban? Por un momento la invadió el pánico. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si se había equivocado? Respiró hondo, cerró los ojos y recordó el día en que, por casualidad, vio a Igor abrir el compartimento secreto. Él no sabía que ella estaba en la oficina. Pensaba que había ido a por un café. Pero ella había visto su reflejo en la puerta de cristal del armario. 5, 2, 8, 9, 1. Tecleó la combinación en el teclado. Se encendió un punto verde y el panel se deslizó silenciosamente hacia un lado, dejando al descubierto una pequeña caja fuerte con estantes en su interior. Sacó con cuidado los documentos, tratando de memorizar su orden exacto, para poder devolver todo a su sitio. La primera carpeta contenía extractos bancarios, grandes transferencias a cuentas en zonas offshore, las Islas Caimán, Seychelles, Belice. Reconoció esos nombres de sus libros de texto sobre finanzas internacionales, lugares donde el dinero desaparecía sin dejar rastro, convirtiéndose en meras sombras. La segunda carpeta era más gruesa y contenía 2 conjuntos de informes financieros. Uno tenía el logotipo de Ecoinvest y los sellos de los auditores, mientras que el otro carecía de logotipos y estaba marcado como situación real. Kira los hojeó con acento agudo rápidamente y la diferencia era asombrosa. Millones de rublos destinados al proyecto medioambiental estaban, en realidad, siendo desviados a gastos totalmente diferentes. La tercera carpeta le hizo detenerse el corazón. Dentro había pasaportes extranjeros con las fotos de Igor y Valentina, pero con nombres totalmente diferentes. Junto a ellos había billetes de avión en clase business a Río de Janeiro, con salida prevista para ese mismo día,
inmediatamente después de la reunión, lo que dejaba poco más de una hora, presumiblemente tiempo suficiente para el traslado al aeropuerto. Se lo habían pensado todo. Se dio cuenta Kira. Estaban robando a la empresa, destruyendo un proyecto que podría haber salvado cientos de vidas y planeando desaparecer, dejando solo ruinas a su paso. Sus manos se movieron casi de forma autónoma mientras sacaba su teléfono y comenzaba a fotografiar documento tras documento, página por página. El flash tenía que ser. Apagar las luces podría haber llamado la atención de las patrullas de seguridad que recorrían los pasillos. De repente, la llave giró en la cerradura y Kira se quedó paralizada. El pánico la invadió y la paralizó durante una fracción de segundo. Entonces, obedeciendo al instinto de supervivencia, agarró los documentos, cerró el panel de la caja fuerte y se zambulló bajo el enorme escritorio de Igor, que estaba rodeado por 3 lados por paneles de madera. La puerta se abrió y el sonido de unos tacones sobre el suelo de parqué anunció la llegada de Valentina Sergeyevna. El corazón de Kira latía tan fuerte que parecía que su latido resonaba en todo el edificio. «Sí, ya estoy en la oficina», resonó la voz de Valentina, tan aguda como siempre cuando hablaba por teléfono. «No, no te preocupes, todo va según lo previsto». Kira se acurrucó en una bola, tratando de respirar lo más silenciosamente posible. El hueco entre el panel y el suelo le permitía ver las piernas de Valentina con sus tacones de diseño. Esta se paseaba por la habitación, golpeando el suelo con los tacones como un metrónomo, contando los segundos que faltaban para la catástrofe. «Me he encargado de los documentos de aduana», continuó Valentina, «y también del cargamento especial. Nadie revisará el equipaje diplomático. Sí, Marina confía plenamente en Igor. Pobrecita. No sospecha que su hermano está demasiado ocupado salvando el planeta como para darse cuenta de que su dinero está desapareciendo». La risa fría y desagradable de Valentina hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Kira. En su interior, el miedo que la atenazaba se transformó en furia real. ¿Cómo podían hablar con tanto cinismo de las personas que confiaban en ellos? «Muy bien, Sergei, hablamos luego», concluyó Valentina. «Nos vemos después de la reunión en el sitio de siempre». Sergei Arkadievich Voronin, el jefe de seguridad, su cómplice. Valentina se acercó a la estantería y Kira contuvo la respiración, preguntándose si había notado algún indicio de la intrusión. Pero no, la jefa de contabilidad solo cogió una carpeta de la estantería. Se quedó allí, sosteniéndola durante unos minutos que se le hicieron eternos, antes de dirigirse hacia la salida. La puerta se cerró con un clic y Kira oyó el sonido de los pasos que se alejaban. Esperó un minuto más antes de atreverse a salir a gatas. Desde su escondite, tenía las piernas entumecidas, pero el corazón seguía latiéndole con fuerza. Tenía que terminar lo que había empezado. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y siguió fotografiando los documentos que quedaban. En la última foto, su dedo resbaló y casi se le cae el teléfono debido al movimiento repentino. Su pintalabios, un pequeño cilindro rojo, uno de los pocos artículos de lujo que se permitía, se le cayó del bolsillo y rodó por el suelo de parqué antes de desaparecer bajo el pesado armario. Kira se quedó paralizada, dudando. ¿Debería arriesgarse a buscarlo ahora? Cada segundo que pasaba en esa oficina aumentaba sus posibilidades de ser descubierta. No había tiempo, decidió. Devolvió los documentos a la caja fuerte en el orden exacto y cerró el compartimento oculto. El panel digital parpadeó en verde, confirmando que estaba cerrado. Cuando salió de la oficina, Kira cerró la puerta con cuidado y se apoyó contra la pared durante un momento, tratando de calmar el temblor de sus rodillas. Sentía como si su rostro delatara todo lo que acababa de hacer, cada acto de rebeldía contra la jerarquía y la lealtad a la empresa. Tambaleándose, regresó a su escritorio. La oficina comenzaba a cobrar vida, con la llegada de los primeros empleados, los teléfonos sonando y los ordenadores encendiéndose. Era un día cualquiera, pero nada era ya normal. El teléfono en su bolsillo pesaba como una piedra, ya que ahora contenía pruebas que podían destruir carreras y cambiar vidas.
Pruebas que podían costarle el despido o algo peor. Quedaban 2 horas para la reunión. Kira comenzó a preparar mecánicamente la sala de conferencias, colocando carpetas con materiales, colocando placas con los nombres y comprobando el proyector. Su mente funcionaba en paralelo, tratando de averiguar cómo pasar la información a Dmitry Nekrasov a tiempo para que la revisara antes de que se tomaran las decisiones. Tenía una pequeña memoria USB que utilizaba para guardar copias de sus currículos y trabajos académicos. Kira encontró un rincón tranquilo y transfirió rápidamente los archivos. Pasó las fotos de su teléfono a la memoria USB, comprobó que todo se abría correctamente y la escondió en el bolsillo de su chaqueta. Ahora quedaba la parte más difícil: decidir cuándo y cómo actuar. Todo dependía de esta decisión: su futuro, el destino del proyecto y la vida de quienes podrían sufrir los inminentes desastres medioambientales. «Mamá», susurró en silencio, «dame fuerzas». Como si respondiera a su silenciosa súplica, la migraña que la había atormentado toda la mañana desapareció inesperadamente, dejando tras de sí una extraña claridad mental, casi sobrenatural. Igor. Valentina entró en la oficina con su habitual paso seguro. El andar de un hombre acostumbrado a que el mundo gire a su alrededor. Saludó a Kira con el habitual gesto condescendiente y distraído, que reservaba a sus subordinados. «¿Café, Kira?», le preguntó por encima del hombro sin siquiera mirarla. «Por supuesto, Igor, Valentina», respondió ella con su mejor sonrisa de secretaria, sintiendo la memoria USB presionando contra su piel a través de la tela. «Disfruta de tu café, Igor, Valentina», pensó mientras lo veía marcharse. «Quizás este sea el último día tranquilo de tu vida». Sus dedos rozaron la memoria USB y sintió un extraño calor inundar su cuerpo. No era miedo ni ira, sino algo más, algo para lo que su lengua materna, el ruso, no tenía una palabra exacta, pero que su abuela española habría llamado karraji, una mezcla de valentía, ira justa y determinación. Era un sentimiento que levantaba a las personas de sus rodillas y las impulsaba a luchar, incluso cuando todo estaba en su contra. A las 10 de la mañana, el vestíbulo de EcoInvest estaba lleno del murmullo de las voces y el susurro de los trajes caros. Los miembros del consejo de administración iban llegando uno a uno. Las mismas personas cuyas decisiones determinaban el destino de regiones enteras. Kira, de pie junto al mostrador de registro con las carpetas de cada participante, se esforzaba por mantener una expresión de serenidad. La memoria USB que llevaba en el bolsillo de la chaqueta le pesaba más que un peso de plomo. Había saludado a 5 directores cuando se abrió la puerta principal, dejando entrar una ráfaga de aire frío otoñal, y apareció un hombre al que reconocería en cualquier lugar: Dmitry Olegavich. Entró sin el séquito de asistentes que cabría esperar de alguien de su categoría. Su sencillo traje azul oscuro y la ausencia de lujos ostentosos lo decían todo. Sin embargo, había algo en su postura, en su forma de comportarse, que transmitía poder de una manera más convincente que cualquier adorno externo. Las fotografías no lograban captar la esencia de sus ojos, atentos, penetrantes, del color de las nubes de tormenta sobre el mar Báltico. Los ojos de un hombre que ve más allá de lo que se ve a simple vista. «Dmitry Olegavich, bienvenido». Igor Valentinovich apareció junto a Kira, irradiando calidez y seguridad. «Nos alegra mucho tenerlo aquí». «Gracias», respondió Nekrasov con voz tranquila, sin fingir sinceridad. Estrechó la mano que le tendía el director financiero y se volvió hacia Kira mientras todos se dirigían a la sala de conferencias. Ella cogió la bandeja con las tazas de café y lo siguió. La presentación de Igor Valentinovich iba a comenzar con una pausa para el café, una tradición en la que él insistía para fomentar un ambiente informal. En realidad, como bien sabía Kira, era su forma de cautivar al público antes de bombardearlo con cifras. Mientras repartía las tazas a los miembros del consejo, se fijó, con el rabillo del ojo, en que Igor tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la carpeta de documentos. Ese tic nervioso era nuevo. Nunca lo había hecho antes. «¿Ocurre algo, Igor Valentinovich?», preguntó con cautela, acercándose a él con la última taza. «No es asunto tuyo»,
respondió él en voz baja, y tras una pausa añadió en tono más alto. Todo va bien, Kirachka. Es solo que creo que alguien ha estado en mi despacho. Algunos papeles no están donde los dejé. Un escalofrío recorrió la espalda de Kira. ¿Había cometido un error? ¿Había dejado rastros? Quizás había sido la señora de la limpieza, sugirió inocentemente. Él la miró con los ojos entrecerrados y dijo, o tal vez alguien ha sido un poco demasiado curioso. En cualquier caso, confío en que el servicio de seguridad lo investigará después de la reunión. Kira sintió que le subía una ola de náuseas por la garganta. Le quedaba muy poco tiempo. Comenzó la presentación, e Igor Valentinovich estaba en su elemento. Gráficos, tablas, cifras convincentes. Kira, de pie junto a la puerta, observaba cómo los miembros del consejo asintieron. Tomaban notas y hacían preguntas. Ahora sabía que todo aquello era una elaborada mentira, oculta tras el brillante barniz de unas diapositivas diseñadas por profesionales. Como pueden ver, señores, el proyecto medioambiental está dando excelentes resultados, continuó Igor, pasando a la sección principal. Se ha limpiado más del 70% de la zona objetivo, se han plantado especies vegetales raras y se ha recuperado la población de fauna autóctona. Kira notó que Dmitry Nekrasov fruncía ligeramente el ceño mientras miraba la pantalla. Quizás su intuición ya le estaba diciendo que las cifras eran demasiado buenas para ser ciertas. Y ahora, propongo un breve descanso antes de discutir la financiación de la siguiente fase del proyecto, anunció Igor, concluyendo la primera parte de su informe. Era su oportunidad. Mientras los participantes en la reunión se dispersaban por la sala con tazas de café en la mano, Kira cogió una bandeja con tazas recién hechas y se dirigió hacia Dmitry, que estaba de pie junto a la ventana. Estaba hablando con uno de los directores, pero en cuanto la vio acercarse terminó educadamente la conversación. ¿Otro café, Dmitry Olegovich?, preguntó ella, acercándose. Gracias. Pero creo que paso, sonrió. Pero de repente algo en la mirada de ella le hizo fruncir el ceño. En realidad, ¿sabes qué? He cambiado de opinión. El café estaba excelente, dijo. Mientras Kira le entregaba la taza, discretamente colocó una pequeña memoria USB en la palma de su mano. Sus dedos se rozaron por un momento y ella sintió que él apretaba ligeramente la mano, reconociendo en silencio que había entendido. Por favor, échale un vistazo antes de tomar ninguna decisión, susurró ella, sin apenas mover los labios mientras ajustaba la servilleta en la bandeja. La expresión de Dmitry no cambió, pero una ligera inclinación de la cabeza indicó que había oído. Guardó el pendrive en el bolsillo con naturalidad, como un mago realizando un truco. Kira se giró para continuar, pero su mirada se cruzó con la de Valentina Sergeyevna. La jefa de contabilidad estaba a unos pasos de distancia. En los pasos que siguieron, notó, sin ocultar la sospecha en su rostro afilado como una navaja, si había percibido la transferencia de la memoria USB o simplemente había sentido algo inusual en su interacción. Antes de que Valentina pudiera llamar a Kira, Dmitry anunció en voz alta. Disculpen, damas y caballeros, dirigiéndose a todos pero mirando directamente a Valentina. Tengo que hacer una llamada urgente por un asunto personal. Continuaremos en 10 minutos. Sin esperar respuesta, salió de la sala con la memoria USB en su poder. Valentina dejó a Kira y se apresuró a reunirse con Igor. Conversaron en voz baja, lanzando miradas preocupadas hacia la puerta por la que acababa de salir Dmitry. Para Kira, había comenzado el momento más difícil, la espera. Recogió las tazas usadas, limpió la mesa e hizo todo lo posible por parecer ocupada con tareas rutinarias, pero en su interior se desataba un huracán de emociones. ¿Y si Dmitry no le creía? ¿Y si consideraba que sus fotos no eran pruebas suficientes? ¿Y si Igor ya estaba llamando a seguridad para que la arrestaran por espionaje industrial? Su madre siempre le había dicho, querida, después de haber hecho todo lo que puedes, aprende a esperar. Como la tierra espera la lluvia, como el mar espera la marea. Pero esperar nunca había sido su fuerte. Incluso ahora sus manos temblaban, delatando su tensión interior. 10 minutos se hicieron eternos. Cuando Dmitry finalmente regresó,
Su rostro había cambiado tan drásticamente que Kira casi no lo reconoció. La máscara de interés cortés había desaparecido, sustituida por alguien completamente diferente. Sus labios apretados con firmeza, sus ojos tan fríos como el hielo del Ártico. Damas y caballeros, su voz era tranquila, pero con un tono de acero. Me veo obligado a suspender nuestra reunión. Una oleada de sorpresa se extendió por la sala. ¿Qué pasa, Dimitri?, preguntó uno de los directores. Estamos a punto de aprobar la financiación para la siguiente fase, dijo Dimitri. Me temo que eso es imposible. Recorrió la sala con la mirada. Tengo que resolver un asunto que no puede esperar. Kira se fijó en cómo Igor Valentinovich palideció y en cómo Valentina Sergeevna apretó el bolígrafo entre los dedos con la mano temblorosa. Eran pequeños detalles que pasaron desapercibidos para la mayoría, pero que para ella eran dolorosamente evidentes. Había sido entrenada para reconocer los más mínimos cambios en el comportamiento de las personas, aquellos de los que dependía su vida. Dimitri se volvió directamente hacia Igor. Usted, Igor Valentinovich, y usted, Valentina Sergeevna. Necesitaré que se queden. Tenemos que discutir algunas discrepancias en sus informes. Igor se rió nerviosamente. ¿Qué discrepancias? Dimitri respondió en voz baja. Por ejemplo, ¿por qué el informe que presentó a la Junta difiere del que hay en su caja fuerte personal? Kira vio cómo la máscara de seguridad en el rostro de Igor se agrietaba y se rompía mientras algo en los ojos de Valentina parpadeaba. Algo que esta mujer quizá nunca había experimentado antes, miedo. Kira se dio cuenta de que Valentina retrocedía sutilmente hacia la puerta. También vio cómo la mente de Igor se aceleraba pensando en posibles escenarios, con la mano temblando hacia el bolsillo, donde podría estar su teléfono, su última oportunidad para avisar a su amigo de seguridad. Pero Dimitri fue más rápido. No te preocupes por Sergei Arkadievich, dijo con calma. Mi equipo ya se está encargando de ello. Igor se derrumbó en una silla como si le hubieran arrancado el núcleo que lo mantenía en pie. Su rostro se volvió ceniciento, como el de un hombre que se da cuenta de que el suelo se desliza bajo sus pies. Kira sintió un extraño vacío, como si todo hubiera sucedido a la vez, demasiado rápido y sin embargo, demasiado lento. Sabía que esto era solo el principio. Le esperaban interrogatorios, investigaciones y posibles amenazas. Miró hacia la puerta, contemplando qué sería de su vida, de su futuro. Los coches de policía con las luces intermitentes rodeaban el complejo de oficinas, convirtiendo la gris mañana en un borrón azul y rojo. Una hora más tarde, en una amplia sala de conferencias en la 10ª planta, dos hombres con trajes formales y rostros impasibles, con el comportamiento profesional de los jugadores de póker, esperaban a Kira. ¿Kira Andreevna Borisova?, preguntó el mayor de los dos, con las sienes canosas y una cicatriz sobre la ceja izquierda. Soy Konstantin Pavlovich, investigador jefe de delitos económicos, y él es mi colega, Anton Vasilevich. Nos gustaría hacerle algunas preguntas. En el interior, Kira sintió un escalofrío pero mantuvo la compostura. Las preguntas se sucedieron rápidamente. ¿Cómo descubrió el fraude? ¿Cuándo había entrado en la oficina? ¿Qué había visto en los documentos? No la acusaron de allanamiento ni la elogiaron por descubrir el delito. Simplemente recopilaron datos con la precisión mecánica de cirujanos extirpando un tumor. Entiende que, a pesar del carácter patriótico de sus actos, técnicamente infringieron la ley, preguntó por fin Konstantin Pavlovich, estudiándola con la misma intensidad con la que un entomólogo examinaría una especie rara de mariposa. Lo entiendo, respondió Kira, mirándolo directamente a los ojos. Pero también entendí que, de lo contrario, se habrían destruido millones de rublos destinados a la recuperación de las regiones afectadas. Algo brilló en los ojos del investigador. Tal vez respeto. Dmitri Olegavich solicita que se retiren todos los cargos contra usted, dijo. Cerrando el expediente y, dadas las circunstancias, añadió, creo que atenderemos esta solicitud. Una vez que los investigadores se marcharon, Kira se acercó a la ventana. Desde el 10º piso, tenía una vista del patio interior, donde se estaba desarrollando algo parecido a una escena de una serie policíaca.
Valentina Sergeevna e Igor Valentinovich eran escoltados fuera del edificio esposados. Valentina caminaba con la cabeza alta, con la cabeza gacha, como una reina en el cadalso. Igor parecía destrozado. Tenía los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. Por un momento, Kira sintió una punzada de compasión. En otra vida, en otras circunstancias, podrían haber sido simplemente personas con sus propias debilidades y sueños, no delincuentes dispuestos a destruir la vida de otros por dinero. Pero, como solía decir su madre, la compasión nunca debe nublar la justicia. Kira, de pie junto a la puerta, oyó entrar a Anastasia. Dmitri Olegavich convoca una reunión general del personal en 15 minutos en la gran sala de conferencias, anunció. La sala de conferencias estaba abarrotada. Todo el personal de EcoInvest, desde los jefes de departamento hasta los especialistas junior y los limpiadores, se había reunido para averiguar qué estaba pasando. El aire vibraba de ansiedad y rumores. Kira se sentó en el rincón más alejado, con la esperanza de pasar desapercibida. ¿Es cierto que han detenido a Igor y Valentina?, susurraron dos chicas del departamento de contabilidad que estaban cerca. Dicen que robaron millones y que planeaban huir. ¿Qué va a pasar con nosotros, con la empresa? Cuando Dmitri Nekrasov entró, las conversaciones cesaron de inmediato. Parecía cansado, pero sereno. Kira se fijó en que llevaba la misma corbata que el día anterior, una clara señal de que había pasado la noche en vela trabajando. «Buenos días», comenzó sin preámbulos. «Seguro que todos han visto a la policía y han oído diversas versiones de lo que está pasando. Déjenme aclarar las cosas». Su tono era sencillo y directo, sin grandilocuencia ni eufemismos. Mientras explicaba cómo Igor Valentina y Valentina Sergeevna habían estado desviando sistemáticamente fondos destinados al proyecto medioambiental, falsificando informes y planeando huir al extranjero antes de que se descubriera el fraude. Gracias a un denunciante anónimo entre los empleados de la empresa, continuó Dmitri, y Kira notó que varias cabezas se giraban. El delito se descubrió a tiempo y se salvó una gran parte de los fondos. Un suspiro de alivio recorrió la sala. Ahora, abordemos lo que más les preocupa a cada uno de ustedes, continuó Dmitri. El futuro de la empresa y su futuro personal. Esbozó las medidas de estabilización, la reestructuración temporal de la dirección, los nuevos protocolos de control financiero y la continuación de todos los proyectos en curso, incluida la iniciativa medioambiental. Ninguno de ustedes perderá su trabajo por las acciones delictivas de la dirección. Su voz era firme. Como un juramento, al contrario, estamos ampliando la plantilla y contratando a más especialistas para acelerar nuestros proyectos. Tras la reunión, cuando los empleados se marcharon con evidente alivio en sus rostros, Kira se dirigió hacia la salida. Sentía una mezcla de emociones, orgullo por sus acciones, alivio por haber evitado consecuencias legales e incertidumbre sobre su futuro. Probablemente conservaría su trabajo. Pero, ¿qué vendría después? Volver al papel de secretaria invisible, después de todo lo que había pasado. Kira Andreevna la llamó Anastasia. Dmitri Olegavich desea verla en su oficina inmediatamente. El corazón de Kira dio un vuelco. Siguió a la asistente hasta la amplia y luminosa oficina con vistas al río Moscova. Dmitri estaba de pie junto a la ventana hablando por teléfono. Cuando la vio, terminó la llamada y le indicó que se sentara. ¿Café?, preguntó con una leve sonrisa. Aunque he oído que eres una experta preparándolo. No, gracias, respondió Kira, sentándose rígida en el borde de la silla. Dmitri se sentó frente a ella y la estudió con una mirada que no denotaba juicio ni condescendencia, solo un profundo interés. Has demostrado un valor extraordinario, dijo finalmente. Un valor que ha salvado no solo a esta empresa, sino posiblemente a comunidades enteras, a las personas que viven cerca de las zonas que estamos restaurando. Ahora tendrán la oportunidad de una vida mejor. Kira sintió un nudo en la garganta. Solo hice lo que tenía que hacer, dijo en voz baja. No, respondió Dmitri con voz firme. Sacudió la cabeza. Lo que tenías que hacer era llegar a tiempo, preparar el café y permanecer en silencio. Lo que hiciste requirió una decisión personal y un valor inmenso. Se levantó y se acercó a la estantería,
donde tomó una fotografía enmarcada en un sencillo marco. La foto mostraba un pequeño pueblo al pie de una montaña con un lago que brillaba bajo la luz del sol. ¿Sabes qué es esto?, preguntó, entregándole la fotografía a Kira. No, respondió ella, sacudiendo la cabeza y examinando la imagen. Es Sarechi, mi pueblo natal, dijo él con un deje de dolor en la voz. Hace 15 años construyeron allí una fábrica de pasta y papel. 3 años después ya no se podía nadar en el lago. 5 años después el agua ya no era potable. Los peces flotaban boca arriba y los niños nacían con malformaciones. Kira lo miró y de repente no vio al exitoso hombre de negocios, sino a una persona que había sufrido la misma tragedia que ella. Entonces, usted creó la Fundación Medioambiental, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Sí, porque sé lo que es ver cómo muere tu hogar y sentirte impotente para evitarlo. Recogió la fotografía y la devolvió a la estantería. Una semana después de nuestra última protesta, mi primo murió en un accidente de coche. Por un fallo en los frenos, continuó, con voz firme, pero cargada de dolor. Una extraña coincidencia para alguien que siempre revisaba personalmente su coche antes de cada viaje. Kira recordó el artículo que había leído sobre su pasado. Pero leer un relato periodístico seco era una cosa, y ver el dolor en los ojos de una persona que había vivido la tragedia era algo completamente diferente. Mi madre murió de cáncer, dijo Kira en voz baja, de la planta química de nuestra ciudad. Los médicos ni siquiera pudieron identificar el tipo de tumor. Nunca habían visto nada igual. Se miraron a través de la mesa. 2 personas unidas no solo por las palabras, sino por un sufrimiento compartido, por un afortunado giro del destino, pero sobre todo gracias a su experiencia compartida, su dolor colectivo y su determinación mutua, Kira se encontró en un nuevo capítulo de su vida. He leído tu expediente, dijo Dimitri, cambiando por fin de tono. Te graduaste con honores en la Facultad de Finanzas. ¿Pero por qué un trabajo de secretaria? Una joven especialista sin experiencia. Ella se encogió de hombros. Todo el mundo quiere profesionales preparados. Nadie quiere perder tiempo en formación. Yo sí, respondió él simplemente. Kira lo miró con escepticismo. Necesito un asistente financiero para trabajar en un proyecto medioambiental, explicó Dimitri. No una secretaria, sino alguien que aplique su formación a la tarea que se le encomiende. Entiendes los números, eres competente con los documentos y lo más importante, ves cosas que otros no ven. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Kira no daba crédito a sus oídos. Te ofrezco la oportunidad de hacer lo que has estudiado, sonrió, y posiblemente ayudar a evitar tragedias como las que ambos hemos sufrido. Kira quiso pellizcarse para confirmar que no era un sueño. Tras meses de lucha, humillación y concesiones, el destino le había ofrecido por fin lo que había estado buscando, la oportunidad de hacer un trabajo significativo. Acepto, dijo simplemente, y esas 2 palabras parecieron abrirle las puertas a una vida completamente nueva. 3 meses después, la ventana de la nueva oficina de Kira daba al este y el sol de la mañana bañaba la habitación con una luz dorada. Sobre el escritorio había una taza de café, no para nadie más, sino para ella, preparada tal y como le gustaba. En el armario colgaban varios trajes de chaqueta. Ahora podía permitirse ropa de alta calidad. Hojeó el informe sobre el estado del proyecto medioambiental, que ahora avanzaba a toda velocidad, libre del sabotaje de Igor y Valentina. El progreso era ahora el doble de rápido. Se habían logrado los primeros resultados, se había restaurado una sección del bosque, se había limpiado un pequeño lago y se habían plantado especies raras. Las migrañas que la habían atormentado en el pasado desaparecieron junto con el estrés de su trabajo de secretaria. Su nuevo apartamento, aunque modesto, era solo suyo, sin vecinos, sin necesidad de ahorrar hasta el último céntimo. Incluso, podía permitirse enviar dinero a su tía, que cuidaba la tumba de su madre en su ciudad natal. La vida había cambiado drásticamente, pero el cambio más profundo se produjo en la propia Kira. Ya no era una sombra, una presencia invisible, cuya existencia pasaba desapercibida. Ahora se escuchaba su voz, sus opiniones importaban y se respetaba su profesionalidad.
Su relación con Dmitri también había evolucionado, pasando de una jerarquía formal a una colaboración profesional, incluso a una peculiar amistad. A menudo trabajaban hasta tarde, analizando los detalles de los proyectos, intercambiando ideas y en ocasiones compartiendo historias de su pasado. En esos momentos, ella no lo veía como un millonario o un jefe, sino como un hombre con vulnerabilidades, esperanzas y convicciones. El teléfono de su escritorio sonó, sacándola de sus pensamientos. «Kira Andreevna», preguntó Dmitri con voz alegre. «Tengo noticias. Acabamos de recibir los resultados de las pruebas del agua de Sosnovka. Las concentraciones de metales pesados han bajado un 30%, superando nuestras previsiones para esta fase. Sosnovka, una pequeña ciudad muy parecida a la suya, con luchas y sueños similares. Es increíble», exclamó ella, genuinamente emocionada. «Voy a visitar las instalaciones este fin de semana», continuó él. «Me gustaría que me acompañaras. Ver nuestro trabajo en primera persona es diferente a leer informes». Por un instante, dudó. ¿Era algo puramente profesional o había algo más? La línea entre el trabajo y la conexión personal se había vuelto difusa. A veces, la línea se difuminaba cuando se trataba de Dmitri. «Con mucho gusto», respondió, decidiendo no complicar las cosas. Lo importante era el trabajo, los resultados, la oportunidad de mejorar la vida de las personas. Todo lo demás podía esperar. Después de colgar, Kira se acercó a la ventana y contempló la ciudad que se extendía a sus pies. Moscú, tan impenetrable hacía solo unos meses, ahora le parecía casi su hogar. A veces, hacer lo correcto parece el camino más difícil, pensó, recordando las palabras de su madre. Pero era el único camino que le permitía dormir tranquila por las noches. El sol se elevó sobre el horizonte, pintando los rascacielos de tonos rosados y dorados. Un nuevo día, nuevas oportunidades, una nueva vida construida sobre los cimientos de la única decisión correcta, tomada en un momento en el que todo podría haber sido completamente diferente. Kira sonrió al ver su reflejo en el cristal. No sabía lo que le depararía el futuro, ni en lo profesional ni en lo personal. Pero sí sabía una cosa. Independientemente de los retos que le esperaran, ya no se escondería en las sombras. Había encontrado su voz y su fuerza, y ahora podía utilizarlas para proteger a aquellos que, como ella en su día, parecían demasiado pequeños e insignificantes para ser escuchados. Y a veces, son precisamente esas voces las que más cambian el mundo. No es el que nunca cae el que es más fuerte, sino el que, a pesar de caer, se levanta de nuevo. Esta antigua sabiduría refleja el viaje de Kira, desde una secretaria anónima hasta una persona que cambió la vida de muchos. Pero, ¿es realmente fácil tomar la decisión correcta cuando tu carrera, tu seguridad y tu futuro están en juego? Es fácil encontrar el valor para enfrentarse al sistema cuando solo eres un pequeño engranaje en una gran máquina. ¿Qué harías en el lugar de Kira? Después de escuchar esa conversación, ¿permanecerías en silencio para conservar tu trabajo y tu tranquilidad, o lo arriesgarías todo, como ella? ¿Dónde está ese límite que no se puede traspasar? Ni siquiera por el propio bienestar. Quizás, dentro de cada uno de nosotros, vive una Kira Borisova, una persona capaz, en un momento crítico, de reunir la fuerza necesaria para hacer lo correcto en lugar de lo que le conviene. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cómo habrías actuado en el lugar de la protagonista? ¿Qué fue lo más difícil de su decisión? ¿Qué habrías hecho tú de otra manera? Si esta historia te ha gustado, no olvides darle a me gusta y compartirla con tus amigos. Para no perderte nuevas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube. En la lista de reproducción debajo de este video encontrarás todas las historias de nuestro canal, relatos de personas como Kira que, en una encrucijada, tomaron una decisión. Porque a veces solo hace falta una persona para cambiar el mundo que le rodea. Y quizá esa persona seas tú.